Hablar de migración es referirnos a un fenómeno tan añejo como la misma historia de la humanidad, pues es prácticamente naturaleza del hombre el buscar un lugar que satisfaga de mejor manera sus necesidades, y aquella es una orientación que se mantiene vigente hasta el día de hoy. Las razones para los desplazamientos han variado, desde desastres naturales y guerras internas o mundiales, hasta el proceso de globalización que es razón y consecuencia de los flujos migratorios contemporáneos. La llamada crisis de los refugiados es el eufemismo empleado por estos días para hablar de la guerra mundial contra los pobres. Mientras el neoliberalismo impone la libre circulación de mercancías, prohíbe el desplazamiento de la mano de obra empobrecida. Una paradoja inaceptable que desvela uno de los más grandes desafíos del nuevo siglo, la lucha contra la desigualdad. El último informe de la Oxfam, titulado Una economía al servicio del 1%, revela que la desigualdad extrema en el mundo está alcanzando niveles insoportables. Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. En 2015, solo 52 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones. El poder y los privilegios, apunta Oxfam, se están utilizando para manipular el sistema económico y así limpiar la brecha, dejando sin esperanza a cientos de millones de personas. Entre los que están, por supuesto, los refugiados. ¿Acaso la punta del iceberg de esta problemática que mejor define nuestro tiempo? Esto es Mundo al Revés, mi nombre es Abraham Verduga. Empezamos de inmediato. Lily, I know this is hard. Can you tell me your parents' names? Lily. The fighting's getting closer. That's the hospital. Camps have been raided. Merry Christmas. How are we supposed to get from there to there? Just take the things that you need. See you there. City under siege. Can't stop the bleeding. You've only got enough for one. Oh my God, no. I will find you. You really want to get there? I'm not getting on the boat without you. His parents drowned. Just turn on. Please. Mum, we've got to keep going. Mesdames et messieurs, nous vous You scum! Quickly. Come on. I want my mummy and daddy. I'm not hungry. Are you related? No. I mean, take you. We found a family for Alfie. It's all I've got left. 60th of May, 2003. It's today. Happy birthday. Hope you made a wish. And what are your parents' names? Lily, I know this is hard. Can you tell me your parents' names? Lily. Está pasando ahora. Con esta campaña, la organización Save the Children busca generar conciencia sobre el drama de los refugiados sirios. El rostro no es común. Se trata de una niña inglesa que muy probablemente nunca sufre una tragedia similar a la que viven los niños de ese país del Medio Oriente sometidos a terribles travesías con finales inciertos. Solo en Siria, 12 millones de personas han huido de sus hogares debido a los conflictos y la mitad son niños. Ver la guerra y las tragedias humanas desde la distancia nos puede conducir a una peligrosa insensibilidad. Según el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, publicado el pasado 20 de junio con motivo del Día Mundial del Refugiado, el número de desplazados por las guerras y la persecución alcanzó en el año 2015 el récord de 65.3 millones de personas.
un aumento de casi 6 millones con respecto al 2004. Esa cifra supone que cada minuto 24 personas en el mundo son obligadas a dejar sus casas. El número total incluye la cifra récord de 3.2 millones de solicitantes de asilo en países industrializados, 21.3 millones de refugiados en todo el mundo y 40.8 millones de desplazados internos. Esto significa, según el reporte, que una de cada 113 personas en el planeta es solicitante de asilo, un desplazado interno o un refugiado. ¿Más cifras? Bueno, les presento los 5 datos más escalofriantes del último informe presentado por ACNUR. Los niños constituyeron el 51% de las personas refugiadas en el mundo en 2015. Muchos de ellos fueron separados de sus padres y viajaron solos. Hubo 98.400 solicitudes de asilo de niños no acompañados, según la Agencia de la ONU. Un total de 54% de todos los refugiados provienen de solo 3 países. Siria con 4.9 millones de refugiados, Afganistán con 2.7 millones y Somalia con 1.1 millones suman más de la mitad de los refugiados en el mundo. En cuanto a desplazados internos, Colombia lidera la lista con 6.9 millones, seguido por Siria con 6.6 millones e Irak con 4.4 millones. Yemen fue el país con más nuevos desplazados internos en 2015, con 2.5 millones, el 9% de su población. La población mundial de personas desplazadas por la fuerza es más grande que toda la población de Reino Unido. Si constituyeran un país, sería el 21 más grande en el mundo. Algo más de 200.000 refugiados regresaron a sus hogares en 2015. Por el contrario, 107.100 fueron reasentados en otros países. Estados Unidos reasentó al mayor número, 66.500. Turquía alberga a 2.5 millones de personas desplazadas al extranjero, seguido de Pakistán, 1.6 millones, Líbano, 1.1 millones, Irán, 979.000 y Etiopía, 736.000. Es el segundo año consecutivo que Turquía recibió al mayor número de refugiados en todo el mundo. Conversé con Manuel dos Santos, jefe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Guayaquil, con quien empecé por diferenciar los varios conceptos que tienen que ver con la movilidad humana. Escuchemos. En el mundo ahora hay más o menos 3% de la población que está en situación de movilidad humana. Entonces estamos hablando de más o menos 210 millones de personas que se mueven, ¿no? Entre migrantes, refugiados, personas que cruzan fronteras. Es un número enorme. Cada vez es un poquito más difícil en las personas que llegan y por vez masivamente a un país de saber así inmediatamente si es refugio o migración. El migrante es una persona que tomó una decisión, por veces por un poco razones económicas, de moverse a otro país de manera a reorganizar mejor su vida, pero no estaba bajo una exigencia interna como es el refugiado, que tiene esa exigencia de salir para salvar su vida. Eso es la distinción. El refugiado sale de su país no porque está mal económicamente, no porque ha cometido algún delito en su país, pero porque su vida, su integridad, la vida de su familia corre un riesgo por una persecución, puede ser política, puede ser social, de grupo étnico, y esa persona tiene que salir, y los países que reciben a un refugiado, en principio, si firmaron la Convención de Ginebra de 1951, tienen que recibir a esa persona, esas familias, y ahí, al interior del país de acogida, donde la persona pide asilo, ahí se trabaja la determinación del estatuto, y a partir de ese momento el país puede considerar: usted es refugiado, se queda, o usted no es refugiado, y ahí se toma la decisión de qué va a hacer con esa persona. La distinción de conceptos puede sonar a debate superfluo, pero es mucho más que eso. La palabra migrante, por ejemplo, es la forma como Europa prefiere denominar a quienes bien podrían gozar de los beneficios que sufraga la condición de refugiado, que es un concepto más amplio. Lo cierto es que refugiados, migrantes, desplazados o asilados son solo formas de denominar a los protagonistas de un escenario que la ONU califica como la crisis más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente hay más personas huyendo que nunca antes en la historia de la humanidad.
Están quienes huyen de los bandidos de Sudán del Sur, de las pandillas de América Central o de la barbarie del Estado Islámico. Pero también huyen quienes son víctimas de la globalización económica y la desigualdad. Todos, absolutamente todos, tienen el derecho legítimo de buscar una mejor calidad de vida. Jacques Ramírez es especialista en temas de migración y abona en el debate. Hay que partirse primero de qué entendemos por la migración forzosa. Y mucha de la migración forzosa responde a desigualdades estructurales entre países del norte y el sur, entre centro y periferia, como también se definen. Y no es casual que muchos de estos flujos de migración forzosa, tanto por temas económicos, por desplomes de la economía, como por temas políticos o por temas de guerras o hambrunas, respondan a estas desigualdades a nivel global. De la migración forzosa de esclavos, hasta la actualidad hemos visto un uso de esta mano de obra migrante, una mano de obra migrante que ha logrado ser útil a un sistema económico, en este caso un sistema económico capitalista y actualmente capitalista neoliberal. Entonces hay que entender que muchas de las dinámicas que hoy permiten abrir las puertas para que ciertos trabajadores o personas del sur vayan a ciertos países del norte, responde a un interés mayor que son estas posibilidades o estos acuerdos comerciales, económicos, que priman la necesidad de mano de obra, y así se ve a los migrantes simplemente como mano de obra y no como personas, no como sujetos con derechos, sino simplemente como una mano de obra que cuando ya no es útil es completamente desechable. I'm putting the people on notice that are coming here from Syria as part of this mass migration, that if I win, they're going back. They're going back. I'm telling you, they're going back. El discurso antimigrantes de Donald Trump en Estados Unidos, el triunfo del Brexit en Gran Bretaña, el auge de partidos xenófobos como el de Le Pen en Francia, los soldados de Odín en Finlandia, son signos claros del renacimiento de un nacionalismo extremo que inquieta por sus rasgos fascistas. La satanización de la migración esconde un factor de naturaleza económica. Me pregunto, ¿dónde está la Europa que abrió sus puertas a los migrantes para reconstruir sus países tras la Segunda Guerra Mundial? Aunque la prédica nacionalista diga que la inmigración es una amenaza, la historia confirma los aportes del inmigrante. Tanto en Europa como en Estados Unidos, que todavía siguen siendo los dos principales destinos de los migrantes a nivel global, se ha producido en los últimos años, concretamente desde inicios del nuevo siglo y mucho a raíz de ciertos atentados, unas políticas antimigratorias, como bien lo señalabas, ¿no? Y eso hemos visto tanto en legislaciones a nivel nacional como a nivel local. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las famosas leyes antimigrantes de Arizona, de ciertos estados, que empiezan no solo a criminalizar la migración, sino que tiene un eminente carácter de ver a las personas por fenotipos. Y también vemos que este recrudecimiento ha pasado en la otra orilla, que es la Unión Europea. Una Unión Europea que lastimosamente se ha olvidado de su historia, ¿no? Ha perdido la memoria en cuanto a sus procesos migratorios, sobre todo cuando tuvieron que salir por las guerras mundiales, que es de conocimiento público. Dos elementos que han marcado el tema de movilidad humana forzosa en estos últimos años es la crisis, como se le llama, la crisis del Mediterráneo, ¿no? Que ahora se ha convertido en un mar rojo por todas las muertes que hemos visto de personas, sobre todo de África, que han tratado de llegar al viejo continente, y supimos las respuestas de la Unión Europea con esta última negociación con Turquía para eliminar la posibilidad de que puedan llegar a dicho continente y todo lo contrario, ir sacando a las personas que ya han llegado. Y el caso último que hemos visto, que hay que analizarlo con más detenimiento, de lo que pasó en Reino Unido con esta elección, que
se excluyen de la Unión Europea, el discurso que estuvo apoyando a este voto fue justamente un discurso anti-inmigrante, un discurso que hablaba de que más beneficio tienen estos europeos occidentales que están en el Reino Unido y no tanto los ingleses que están en los países de Europa. Entonces, ahí vemos cómo se colocan estos elementos anti-inmigrantes, no solo como políticas migratorias, que digamos esa es la legislación, sino cómo eso permea en los discursos de las personas, cómo estos discursos vía campañas llegan a permear en la opinión pública de los ciudadanos que cada vez lastimosamente se vuelven mucho más anti-inmigrantes, mucho más intolerantes con el otro, con los extranjeros, con los inmigrantes. Los países, entendemos todos, no son hoteles. No puede llegar a un país, me quedo un poquito, me muevo. El país tiene que controlar, saber lo que está pasando. Entonces ahí se crea una dificultad para los países. Y Europa, estamos frente a una situación de gente que viene de unos países afectados. En principio, la gran mayoría de esos países afectados, las personas tendrían elementos de refugio. Ahora hay personas que no. Entonces, por eso la determinación, se llama así, la determinación del estatuto de refugiado cuando la persona entra. El problema es que Europa no estaba preparado para recibir números así. Lo que es interesante y triste al mismo tiempo a ver es obviamente el sufrimiento de esas personas que por causa de un sistema se encuentran sin respuesta. Es humanamente ya es muy difícil de aceptar. Pero también para todos nosotros y para mí como europeo, lo que es interesante y triste de ver es que Europa siempre se ha posicionado como explicando a los demás países: estos son los derechos humanos, así funcionan las cosas, tenemos universidades donde desarrollamos modelos, conceptos y les entregamos a ustedes, otros países, para que los apliquen. Al momento ahora que tenemos nosotros de aplicarlo, hay una gran dificultad de cómo se nota y una gran contradicción en todo lo que hemos dicho durante todos estos años y que era muy bueno para los otros, pero que al final tenemos gran dificultades de aplicar para nosotros y Europa. Es como si éramos unos asesores del mundo, pero solo asesores. Cuando tenemos que lo poner en práctica nosotros ya se complica. Entre el 2015 y 2016, más de 500.000 de personas han llegado y continúan llegando a Europa, huyendo de la guerra y de la miseria. La amenaza al estado de bienestar motivó la proliferación de alambradas, muros físicos y mediáticos, tratos inhumanos, humillaciones y políticas de la negación. La negación de una realidad incómoda que tiene que ver con su propia responsabilidad en la creación del caos, con sus millonarias ventas de armas e injerencismo político. Ya lo decía Chomsky en resumenmediooriente.org. El actual fenómeno de los refugiados es en gran medida consecuencia de las acciones de los países ricos y poderosos, esos mismos que ahora llorisquean por el terrible peso que les producen unas pocas víctimas de la miseria, a los que fácilmente podrían echar una mano abriéndole las puertas. La conocida invasión de Irak por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña produjo el desplazamiento de 4 millones de seres humanos, de los cuales la mitad huyó a los países vecinos. Los iraquíes continúan huyendo de su propio país, un país que ahora es uno de los más miserables sobre la tierra, después de una década de sanciones criminales, seguidas de la masacre de los ricos y poderosos que devastaron y arruinaron el país. Y por si fuese poco, iniciaron un conflicto sectario que ahora está destrozando la región en 1000 pedazos. Conversé con Billy Navarrete, activista incansable y secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y esta es su lectura. Lo de Medio Oriente ha resultado la peor crisis humanitaria registrada desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de refugiados actualmente escapan de la violencia generalizada en Siria, concretamente. En poco tiempo ha hecho que se convierta en el país con mayor expulsión de población en toda la historia de ese país, de esa región, y rápidamente ha logrado, lastimosamente, colocarse en el primer país expulsor de población por motivos de violencia. Los países ricos de Europa ven que en el Mediterráneo cada cierto tiempo hay masivos naufragios
con cientos de personas, 400, 300 personas ahí naufragando, niños de por medio, y en muchos casos, muchos países les dan la espalda. La crisis del Mediterráneo, que ahora se ha convertido en un mar rojo por todas las muertes que hemos visto de personas, sobre todo de África, que han tratado de llegar al viejo continente, y supimos las respuestas de la Unión Europea con esta última negociación con Turquía para eliminar la posibilidad de que puedan llegar a dicho continente, y todo lo contrario, ir sacando a las personas que ya han llegado. Y el caso último que hemos visto, que hay que analizarlo con más detenimiento, de lo que pasó en Reino Unido. Esta decisión última del Estado inglés de separarse de la Unión Europea es justamente para cerrar sus fronteras. Vivimos un momento en el que las fronteras se están cerrando justamente para impedir esta migración de carácter humanitaria. Aquí la gente busca un lugar para seguir viviendo, porque el lugar donde tenían ya no les permite pensar en el futuro. Entonces, ahí vemos cómo se colocan estos elementos anti-inmigrantes, no solo como políticas migratorias, que digamos esa es la legislación, sino cómo eso permea en los discursos de las personas, cómo estos discursos vía campañas llegan a permear en la opinión pública de los ciudadanos, que cada vez lastimosamente se vuelven mucho más anti-inmigrantes, mucho más intolerantes con el otro, con los extranjeros, con los inmigrantes. Momento de una pausa, será muy breve. Esto es Mundo al Revés, hoy analizando la llamada crisis de los refugiados. Ya regresamos. El muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos el muro de la infamia, el muro de la vergüenza, la cortina de hierro, y por fin ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo, y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México, y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas, y que dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada de nada se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro, minado de punta a punta, y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los muros de la incomunicación, que los grandes medios de comunicación construyen cada día? ¿Son los muros la solución para el fenómeno de la migración? ¿Alguna vez lo fueron? Nunca los muros han sido la respuesta a los problemas sociales, sobre todo de movilidad humana. El ser humano toda la vida ha dado muestras
de tener suficiente imaginación, coraje y persistencia para saltarlos. Eso no detiene nada. Es más, lo que hace es que los grupos vulnerables, por ejemplo los niños, sean los más afectados. A propósito, por ejemplo, del fenómeno de niñez no acompañada, niñez refugiada no acompañada, que se vive mucho en Centroamérica, hay un drama humanitario ahí. En Centroamérica, los países, incluso México, lo que más grave tienen entre manos en términos humanitarios es que hay niños por doquier que intentan llegar, por ejemplo, a los Estados Unidos solos, sufriendo una aventura cruel en esto, a través de tráfico de personas, coyoteros, narcotráfico incluso, y hasta en las niñas trata y explotación sexual. No podemos simplemente decir a la gente, que sea en Europa, que sea acá, no se preocupen con los inmigrantes, con los extranjeros. Racionalmente tenemos materia para demostrar que la inmigración dentro de los países nunca fue un elemento de desastre económico. Al contrario, la migración siempre ha contribuido tanto afuera, cuando de mi país voy a otro país, ayudo a mi país, pero también cuando recibo en mi país. Estadísticamente y racionalmente sabemos que esa gente contribuyó al desarrollo. Ahora, en momentos económicos un poco difíciles, la gente tiene un temor. Yo pienso también que hay que dialogar con esa gente. No se puede decir simplemente: no, ustedes no son humanos. Hay que también intentar conversar con las personas que tienen miedo de los extranjeros, miedo de la migración, miedo del refugio, para ver hasta dónde llegamos. En principio, cuando ponemos, y acá en nuestra sociedad, en el Ecuador, cuando ponemos un ecuatoriano a conversar con un extranjero refugiado, muy rápidamente la persona ecuatoriana va a entender muy bien por qué este refugiado está acá. Entonces, el encuentro entre las personas es mucho más fuerte que todas las estadísticas que podríamos nosotros poner una tras de la otra. Las barreras físicas, los estigmas, la violencia, la discriminación son muros invisibles que separan, que oprimen, que humillan, muros de los que se habla poco porque son embarazosos, pero sí que son reales. A pesar de que Ecuador es uno de los países que mayor cantidad de refugiados reconoce en América Latina, es aún grande la desconfianza que gira en torno a este grupo social. Las leyes están ahí, presentes, y los protegen, pero la verdadera inserción se logra con una sociedad informada y libre de prejuicios. El principal prejuicio es vincularlos con temas de inseguridad y de violencia. Ellos son víctimas, los refugiados son víctimas, la sufren. Y ese papel que les ha tocado vivir, que no se lo buscaron, porque son gente civil, campesinos, pequeños comerciantes, que eso sí están rodeados de violencia, huyen buscando protección en otro estado, porque el suyo ya no les garantiza. Y entonces hay un rol de víctima que tiene que ser reconocido por el Estado, bajo el Estatuto de Refugio, pero también por parte de las sociedades donde ellos llegan a buscar protección. Se vinculan con los otros y intentan echar para adelante, como dicen los colombianos. La integración social, cultural, no es realmente un problema. Acá nunca hubo campamentos de refugiados, es decir, que llegaron las personas refugiadas y se integran en las comunidades, en las ciudades y en las zonas rurales y trabajan. Entonces, esas personas obviamente necesitan una escuela para los niños, unos centros de salud, pero también están produciendo, están pagando sus impuestos, están comprando para comer, para vestirse, están pagando arriendo de casa, están totalmente contribuyendo al desarrollo económico y llegan con una visión de emprender y de trabajar. En cuanto a Europa estamos pensando, bueno, ¿dónde les vamos a poner? ¿Abrimos campamentos? ¿No abrimos campamentos? ¿Se les da el derecho al trabajo? ¿No se les da el derecho al trabajo? Y pasa 1 año, 2 años que una persona está ahí paralizada. Acá una persona viene y con su carnet de solicitante de refugiado o de refugiado que otorga la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, esa persona puede trabajar y se integra y está haciendo una contribución. Inerte,
tumbado boca abajo, con la ropa empapada y el rostro sobre la arena. La imagen de Aylan Kurdi, el pequeño niño sirio que fue encontrado ahogado en una playa turca, fue una cachetada sobre la conciencia de Europa. El niño de 3 años vivía en Kobán, una ciudad en el norte de Siria que durante este año fue escenario de enfrentamientos entre el autodenominado Estado Islámico y los combatientes kurdos. De los 4 integrantes de esa familia ya desintegrada, solo sobrevivió el padre, Abdullah Kurdi, quien hoy no se cansa de recibir ofertas de asilo, aunque lleguen todas demasiado tarde. Encontrarse con un niño ahogado en una playa, resultado de su necesidad de huir de la violencia, es algo que nos pone a toda la humanidad entre la espada y la pared. No debe existir, no debimos de vivir eso. Y en eso, por eso, ese hallazgo resultó tremendamente conmovedor y algo, sobre todo en países de Europa, algo movió en esto. Se convocaron, se reunieron, muchos se dieron paso a políticas de integración y de protección a ese mar de personas que llegaba a través de Grecia a Europa. Pero luego cada vez eso ha ido retrocediendo. De ese tiempo acá, lo que hemos visto es el cierre de fronteras. Hablar de Aylan es hablar del fracaso de la comunidad internacional en abordar las causas estructurales que generan la represión, la guerra, el hambre y las violaciones a los derechos humanos que provocan justamente esos desplazamientos. Es hablar también del fracaso de las políticas europeas y del régimen internacional de los refugiados, de ese compromiso que se adoptó hace muchas décadas para proteger a las personas que huyen de violaciones a sus derechos humanos, pero que resulta insuficiente. Y un fracaso finalmente de las políticas migratorias empeñadas en acentuar las fronteras y categorizar a las personas. Inquieta muchísimo cómo está tornándose las políticas migratorias en estos países, sobre todo de recepción que has señalado, Estados Unidos, Europa. Por un lado, en Europa queriendo cada vez más convertirse en una fortaleza donde toda la diversidad, los otros, constituyen una amenaza. Y lo que es más grave aún, que dado que ya hay estas mal llamadas segundas o terceras generaciones de personas que tienen nacionalidad, ya sea inglesa o francesa, pero que tienen unos antepasados, unos orígenes de otros lugares, también son vistos como una amenaza y como una sospecha. Aquí lo más peligroso es cuando hacen el vínculo entre terrorismo y movilidad, inmigración. Ese vínculo es un boomerang, como bien señalas, porque colocan en el mismo saco a todas las personas que quieren migrar por simples deseos de mejorar, versus estas personas que sabemos que tienen algunos elementos para atacar de manera agresiva a ciertos países del norte. Entonces, poner todo en un mismo saco ha sido muy peligroso porque ha dado como resultado que cualquier persona que no es de ellos pueda ser visto como un potencial terrorista. Y los migrantes han sido vistos como unos potenciales terroristas. En el caso de Estados Unidos también nos vemos con mucha preocupación retomar estas tesis, porque no es solo del candidato, sino ya desde el 2005 más o menos hubo un famoso proyecto de ley, la ley Sensenbrenner, que apostaba a construir un muro que separe México y Estados Unidos. De lo que suele pasar en estos países es tienen de alguna manera en ciertos momentos fronteras porosas para permitir esta mano de obra que hablábamos al inicio, que le es útil para su modelo económico. El 29 de enero del 2014, en la segunda cumbre de la CELAC, celebrada en Cuba, América Latina fue declarada zona de paz, proclamación por demás significativa dentro de un contexto mundial lleno de complejidades. Una paz sellada hace escasos días tras el histórico acuerdo para el cese del fuego bilateral y definitivo en Colombia. Un hito final de un conflicto de más de 50 años entre fuerzas insurgentes y gobierno. La guerra interna en Colombia provocó, según cifras oficiales, más de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos
y 6.9 millones de desplazados. En nuestro país, la cifra de hermanos colombianos en calidad de refugiados supera los 57.325 personas. De ahí que para Manuel dos Santos la firma de este acuerdo constituye el inicio de un nuevo ciclo para quienes abandonaron Colombia. Para nosotros ahí empieza ahora otra fase de nuestro trabajo, pero empieza con consideraciones que tenemos que manejar con mucho cuidado, es decir, que para nosotros no termina con la situación de posibles refugiados. Es un proceso muy fuerte en Colombia, unas consecuencias extremadamente importantes y muy buenas para el país, pero al mismo tiempo hay una reorganización de algunas partes de la sociedad colombiana en algunas zonas donde estaban establecidos esos grupos militares que va a hacer que las personas se van a reorganizar, reorientar, y estamos en la expectativa de ver cómo eso va a pasar. En términos de intención de los colombianos refugiados en el Ecuador de regreso a su patria, a Colombia, al momento de las negociaciones teníamos como 84% que decían que preferirían quedarse acá. Ahora que las negociaciones han avanzado y que se llegó a firmas, tal vez tendríamos que revisar con la población refugiada si sí o no tiene interés a regresar a su país. Los refugiados son víctimas de la violencia. Y es decir, si hay un diálogo de paz, en principio, y eso hay que darle tiempo al tiempo también para que eso decante, ¿no? La firma es un acto simbólico que luego tiene que aterrizar en la vida cotidiana de la sociedad colombiana. Y eso pensando en el mejor de los casos que los motivos que lo llevaron a huir desaparezcan, se disuelvan y él pueda regresar. Por lo pronto, lo que sabemos, y eso lo hemos conversado con ellos no ven que esos motivos se hayan disuelto. Y por eso siguen pensando en Ecuador como un país donde han sembrado y quieren cosechar. La ciudadanía regional es una de las propuestas más ambiciosas que contempla la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. Su sola discusión ya marca una visión diferente sobre el fenómeno de la migración. Una migración vista no solo desde la lógica económica, según Jacques Ramírez, quien trabaja de cerca en este proyecto y nos comentó lo siguiente. En el 2014, los jefes y las jefas de Estado aprobaron un documento conceptual donde se define ya a los ciudadanos suramericanos, se crea nuevamente esta categoría de ciudadanos suramericanos y ahora nos encontramos en una etapa de pasar este concepto de la visión a la acción, como señala el secretario Samper, para ver cómo seguimos caminando en esta dirección. Lo que se está proponiendo, algunos países han propuesto, como Ecuador, es llevar a un acuerdo de residencia UNASUR. Esto sería algo extraordinario si se llega a concretar. Cualquier persona que quiere ir a estudiar a Brasil, a trabajar a Chile, a pintar en Buenos Aires, en fin, cualquiera sea la actividad, pueda ir y a través del reconocimiento como ciudadano suramericano, tener automáticamente la residencia permanente en algún país de la Unión. Esto ya está planteado, se está discutiendo en estos momentos. Evidentemente las negociaciones tomarán tiempo, pero lo bueno es que desde Sudamérica tenemos un enfoque diferente. Si es que a nivel global lo único que interesa en temas de migración es mano de obra, calificada o no, si es que a nivel de Europa vemos cómo se les cierra las puertas de las narices a personas que necesitan refugio, desde nuestra Sudamérica, desde la UNASUR, se está pensando en nuevos paradigmas, que es este paradigma de la ciudadanía suramericana que ratifica la libre movilidad y se piensa en la libre residencia intrarregional. El reconocimiento de los derechos de los ciudadanos más allá de sus fronteras es el gran desafío del inicio del siglo XXI. Nunca el mundo ha estado más unido gracias a las tecnologías de la comunicación. Nunca los países habían tenido relaciones tan abiertas, propiciadas por la lógica neoliberal dominante. Y asimismo, nunca los llamados países desarrollados habían impuesto tantas restricciones a los flujos de refugiados como de los llamados migrantes de carácter económico. Hannah Arendt definía al refugiado como el símbolo mismo de los seres humanos
que no cuenta más que con esa condición elemental, pues solo son eso, seres humanos. Reconocerlos, por tanto, es la vara que nos permite medir nuestra voluntad de tomar en serio la universalidad de los derechos humanos. Llegamos así al final de esta entrega de Mundo al Revés, esperando como siempre que el programa haya sido de su provecho. Me despido con esta frase de Ortega y Gasset, quien decía: toda realidad que se ignora prepara su venganza. Mi nombre es Abraham Verduga. Será hasta el próximo jueves.